Clímax. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las últimas noticias del medio ambiente en NTN 24, el canal de las Américas. Culminó la quinta sesión de la Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas, realizada en Montreal, Canadá, con planes de acción regional en apoyo a la aplicación del Marco de Sendai 2015-2030. Clímax estuvo en este lugar importante de la noticia. Contra el cambio climático. Nos hemos olvidado de cómo actuar, nos hemos olvidado de cómo recuperar, nos hemos olvidado de cuidar nuestra tierra. Es hora de reducir el riesgo. Los efectos del cambio climático siguen causando estragos y aumentando el riesgo de los eventos naturales. Unos 1.000 participantes de todo el hemisferio occidental estuvieron reunidos en Montreal, Quebec, con motivo de la quinta plataforma regional, precisamente para, de cierta medida, reducir el riesgo de desastres y lo que su impacto representa para diversas poblaciones del mundo. Nuestra tierra es vulnerable y está en emergencia. Por eso fue definida la aprobación de un nuevo plan de acción a fin de cumplir con los compromisos de la ONU de reducción del riesgo de desastres entre 2015 y 2030. La mesa de conversaciones también centró sus esfuerzos en fortalecer las medidas de autoridades locales para atender de manera más eficaz a las comunidades luego de un evento natural y fortalecer las prácticas de resiliencia acompañadas de una política de seguridad pública que promueva una mejor gestión. En Ciudad de Panamá saludamos a los protagonistas de la noticia. Ricardo Mena, jefe de la Oficina de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tanto han avanzado los países de América Latina, particularmente en la aminoración precisamente del riesgo de desastres naturales? Hola, Harriet. ¿Qué tal? Bueno, mira, respondiendo a la pregunta, yo te diría que hay avances en muchos países y pues es bastante inequitativa, diría yo, la situación, y eso podemos verlo muy de manera evidente cada vez que ocurre un desastre en un país. Hemos visto cómo cuando ocurre, por ejemplo, un huracán, pasa por dos países. En el uno genera muchísima destrucción y en el otro muy poca, a pesar de que tienen la misma intensidad. Lo mismo pasa cuando ocurren terremotos de similar magnitud. En un lugar causan mucha destrucción y en otro causan menos. Eso te da la medida en la que los países están avanzando en gestión de riesgos en la región. Yo te diría que hay un decidido interés de los países de aplicar el marco internacional que está ahora vigente para estos temas, que se denomina el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, y que, entre otras cosas, invita a los países a evitar construir nuevos riesgos en los procesos de desarrollo, disminuir el riesgo existente que se ha construido a lo largo de las últimas décadas y fortalecer la resiliencia de las personas, las comunidades y los países. Entonces, este mismo marco invita a que los países de aquí al 2020 desarrollen políticas y estrategias nacionales para la reducción del riesgo de desastres con un abordaje que no privilegie digamos así, una respuesta reactiva ante los desastres, sino que más bien trate de evitar que llegue a vivirse una situación de desastre mediante los aspectos de gestión del riesgo. ¿En qué países deben fortalecerse precisamente dichas acciones, señor Mena? Mira, yo te diría que en términos generales los países del Caribe que están sumamente expuestos a amenazas naturales, al igual que los países de Centroamérica, que también por estar entre dos océanos sufren generalmente desproporcionalmente el impacto de las amenazas naturales, son los países que deben trabajar todavía mucho en este tema. Sin embargo, eso no excluye el resto de países del continente. Tú sabes que en general nuestro continente, en la gran mayoría, es un continente que está expuesto a un número bastante amplio de amenazas y que tiene mucha población viviendo en zonas de alto riesgo. Y muchas de esas poblaciones están también en situaciones de desigualdad, están en situaciones de pobreza, están en situaciones de marginalidad, que son los factores que de alguna manera
potencian la posibilidad de una persona de ser afectada cuando se presenta una amenaza natural. Yo te diría que en términos generales, todos los países de la región deben seguir aplicando este nuevo instrumento internacional que realmente pues ofrece las recetas de cómo lograr países menos susceptibles a ser afectados por los desastres. ¿Continúa el cambio climático como el mayor responsable del aumento de esos desastres naturales? Mira, yo te diría que esa respuesta pues tiene aspectos que son difíciles de definir con precisión. Lo que nosotros estamos convencidos es que el cambio climático está provocando que los fenómenos hidrometeorológicos, es decir, aquellos que tienen que ver con precipitación excesiva o falta de, o con los fenómenos como las tormentas tropicales, los huracanes y demás fenómenos atmosféricos y oceano-atmosféricos, están ocurriendo cada vez con mayor frecuencia y cada vez con mayor intensidad. Entonces, este es un hecho absolutamente fehaciente, innegable, está ocurriendo. Ahora, lo otro que sabemos también es que la mayor parte de impacto a nivel de la región estamos sufriendo justamente a consecuencia de las amenazas hidrometeorológicas. Entonces esto te lleva a pensar, obviamente hay una conexión entre los dos. Ahora, el decir qué tanto está atribuible al cambio climático, eso no es tan fácil de determinar. Pero también acuérdate que tenemos otro tipo de amenazas que también generan impacto y que no están vinculadas al cambio climático. Entonces, para mí decir que todos los desastres ahora están relacionados con el cambio climático es una generalización equivocada. En efecto, mi opinión personal es que sí, el cambio climático está generando que amenazas hidrometeorológicas ocurran con mayor intensidad y mayor frecuencia, y eso está afectando a los países y está generando gran impacto, no solamente sobre vidas humanas, sino también impacto económico, ambiental, cultural y demás. En Ciudad de Panamá, Ricardo Mena, jefe de la ONU para la reducción del riesgo de desastres, gracias por estar con nosotros aquí en Clímax de NTN 24. Muy bien, Harriet, nuevamente agradeciéndote mucho por la entrevista y un saludo muy cordial a todos tus televidentes. Y un nuevo estudio publicado en la revista Nature Ecology and Evolution advierte que el aumento de temperatura gradual en los últimos 37 años afecta a las poblaciones de especies acuáticas y terrestres. Aumento de temperatura versus especies. Según un reciente reporte científico, desde 1980 la temperatura media anual en el centro de Europa aumentó unos 0.3 grados por década. Dicha situación representa un impacto serio en la naturaleza. El reporte concluye luego de examinar 1.758 poblaciones de animales y vegetales que dicho incremento ocasiona cambios en el tamaño de las poblaciones. Los resultados que aparecen en la revista Nature Ecology and Evolution advierten que los cambios a largo plazo de la temperatura tienen efectos en el tamaño de las poblaciones de especies que van desde algas hasta mamíferos. Los científicos explican que el aumento de 1.11 grados en 37 años produce un impacto serio en la naturaleza. Durante el tiempo del estudio, casi la mitad de las especies evaluadas mostró un aumento o una disminución en sus poblaciones y pudieron percatarse de que el efecto de la temperatura terrestre es tan grande como el efecto que tiene la contaminación. La relación entre preferencias térmicas y tamaño de las poblaciones es muy evidente en especies con mucha movilidad como aves y mariposas. De otro lado, científicos de México monitorean los efectos que causa el calentamiento global en algunas ballenas. Ballenas en peligro. La ballena gris da a luz cada invierno en las aguas de Baja California Sur, al norte de México. Tras estar en peligro de extinción por la cacería, se había recuperado completamente, pero ahora enfrenta el calentamiento global. Es una gran preocupación el cambio ambiental porque se alimentan de pequeños invertebrados que viven en el fondo del océano y estos son muy sensibles a los cambios de temperatura, cambios de salinidad y de acidez.
La ballena gris, que mide unos 13 metros y pesa 30 toneladas, estaba casi extinta por la caza indiscriminada a finales del siglo XIX y principios del XX. Es la única especie de grandes ballenas que se ha recuperado, gracias a la protección y el refugio que ofrecen los santuarios mexicanos. Estas ballenas viven tanto como nosotros. Ellas tienen el mismo lapso de vida que los humanos. Sabemos por fotografías que tomamos de 1970 que algunas de las mismas ballenas están aquí hoy. Regresan cada invierno a dar a luz a sus pequeños. La Reserva de la Biosfera Vizcaíno recibe unos 10,000 turistas por temporada. Las ballenas se acercan a las embarcaciones e incluso algunas son amistosas y se dejan tocar. Actualmente hay unas 22,000 ballenas grises americanas, mientras que de la población asiática solo quedan 130 individuos, según estimaciones del Fondo Mundial para la Naturaleza. Hola, me llamo Mary. Soy natural porque me gusta reciclar las tapitas y el cartón para el medio ambiente. Muchas gracias. Hola, soy Francaro y soy natural porque en mi casa uso bombillas de bajo consumo.